Hola a todos, este es el vídeo del equipo La Venganza de Gauss para Cybertech 2014 clase. Bueno, somos alumnos de la UPM, de la UIT de Telecomunicación, conocida ahora como EdSys, y bueno, por orden somos Manuel Ballesteros, Javier Martínez, que soy yo, y Gerardo Suazo. ¿Cuál es la descripción mecánica de nuestro robot? Bueno, pues básicamente, aunque aquí solo veáis dos de las tres partes, delantera atornillable en la estructura principal para el soporte de infrarrojos para detectar si estaba o no sobre la línea negra, y la parte principal, que es la que veis aquí más grande y que tiene una estructura para un rodamiento, es básicamente un cilindro que hace de soporte, y bueno, aunque aquí no se ve en esta imagen, en la parte trasera va un soporte para cumplir con las especificaciones del rectángulo de 10×10 de color blanco para que pueda ser detectado por otro robot. Esta es la vista desde arriba, no tiene mucho más que añadir, simplemente aquí se ven un poco más claros los huecos para soporte de sensores de distancia o bien los huecos para los motores. Y bueno, aquí en pequeño el soporte para sensor de distancia. Bien, ¿qué es el OpenSCAD? El OpenSCAD es un software de diseño en 3D que básicamente se pueden programar las figuras. Y bueno, pues aquí podéis ver lo que es la última versión del diseño, que bueno, una vez más es la estructura principal, como decía antes. En la parte del soporte para rodamiento, bueno, pues esto es simplemente un mero añadido porque cuando diseñas en 3D para imprimir piezas con ángulo de 90 grados, dependiendo de cómo sean, puede venir muy bien para mejorar la sujeción y evitar que se rompa, pues cosas como estas inclinada, para que tenga forma triangular, que suele ser mucho más difícil que se rompa. Esto es lo que os comentaba antes, que es la parte de atrás de color blanca 10×10 para que sea detectada por otro robot. Esto es un soporte para baterías que, bueno, pues al final no se utilizó porque pensamos que la batería iba a entrar aquí, pero no entraba en condiciones. Y bueno, estos son unos cubos de ruedas que al final, pues por otros motivos se decidieron no usar, porque en principio era para proteger la rueda y que no se pudiera enganchar a ninguna esquina o lo que fuera, pero no hizo tal efecto, con lo cual no se utilizó. Bueno, volviendo a nuestra presentación, bueno, pues una vez hecho el diseño en 3D, pasamos a la inscripción electrónica. Bueno, básicamente la descripción electrónica se basa en la parte de alimentación, que en este caso se utiliza una alimentación común para tanto el Arduino como para los drivers de motor, con una batería de 3,7 voltios y un convertidor de corriente continua que tiene una salida entre 5 y 9 voltios, en este caso regulado a unos 7, 7,5, que era más que suficiente para alimentar el Arduino y el driver de motores. Por otro lado, el sensor de distancia. El sensor de distancia, bueno, aunque conocíamos la posibilidad de los sensores de ultrasonidos, dado que el driver de paramotores ya utilizaba 4 PWM y el Arduino tiene un total de 6, pues se decidió utilizar unos sensores infrarrojos, en este caso de la marca Sharp, que dispone de varios modelos que, bueno, básicamente la diferencia es la distancia óptima de detección. Por otro lado, el sensor de sigue líneas, que es un array de sensores pues por infrarrojo también de Pololu, que bueno, pues eran bastante fáciles de utilizar y se podía hacer lectura y controlar los motores mediante PID, de manera que dependiendo del valor que nos devolvieran el array de sensores, se hacía mover a los motores en consecuencia para que estuviera siempre sobre la línea negra. Bueno, luego por otro lado está la parte de control que veis aquí, que es una placa que diseñamos a doble cara, bueno, pues imprimir fotorito y sobre una placa fotosensible se puso todo para conectar al Arduino, los drivers de motores y ahorrar en lo posible el uso de cables, utilizando solamente los que necesitáramos para conectar los sensores de distancia, el array de sigue líneas y bueno, pues la salida del driver de motor a los motores. Bueno, este driver de motor es el modelo de RV8033 de Texas Instruments, que bueno, pues básicamente es un driver que se puede utilizar para controlar dos motores y en este caso necesita 4 PWM. Hay modelos que os recomiendo que son parecidos, que en vez de utilizar 4 PWM bastaría con utilizar dos, pero como ya disponíamos uno, pues se utilizó para ahorrar costes y porque no, en nuestro caso no necesitábamos salvar PWMs
por los sensores de ultrasonido, por ejemplo, ya que utilizamos otros. Y bueno, pues ya por último en la descripción electrónica, los motores de corriente continua. Son motores con caja reducida y con un ratio de 100 a 1 que bueno, permitían poderle meter bastante velocidad, aunque bueno, como no lo conseguimos programar para que fuera rápido, pues al final iba un poco tortuga el pobre. Bueno, pues ya una vez hecha la placa e impresas las piezas en 3D, podéis ver el diseño final del robot. Esta es la vista superior del robot, en la que, bueno, pues confirmando lo que decía antes, esto es la parte delantera, algo adelantada respecto a la estructura principal para que pudiera reaccionar mejor, puesto que no, siempre hay un tiempo entre lectura y lo que se decide hacer, con lo cual se intentó adelantar para evitar en lo posible ese problema y que funcionara mejor. Luego la estructura principal, bueno, básicamente tiene un agujero aunque aquí no se vea para sujetar esta placa, que es la que decía que tiene el Arduino, los pines para conectar los sensores, etcétera. El driver para el motor está enganchado por ahí aunque no se vea muy bien. Y bueno, luego ya el cuadro trasero, bueno, pues era una figura de 10 por 10 plana para ponerle una cartulina, papel o cualquier material de color blanco para que pudiera ser detectado por otros robots en función de los requisitos, que también se puede enganchar a la estructura principal. Y luego por otro lado las ruedas son unas ruedas que vende por Olu a las que se les puso cinta de silicona que se ajusta a la forma de la rueda y nos ayuda a mejorar el agarre. La pega que tienen, que hay que limpiar la porquería que van acumulando de vez en cuando porque puede perder agarre. Y bueno, lo que veis aquí son las baterías y algo de peso que se le metió para mejorar el agarre, puesto que por el diseño era demasiado ligero y a veces tendía a resbalar y por tanto ir más lento. Una recomendación sobre el diseño. En este caso, esta parte de arriba digamos que está sobre el motor al que engancha la rueda. Mi recomendación personal es que lo hagáis al revés, que el motor se ponga aquí encima, por ejemplo, en la parte trasera, y bajando todo esto bajáis el centro de gravedad, lo cual puede ayudar notablemente a mejorar el agarre. Y luego por otro lado, bueno, pues sí, es muy importante que repartáis bien el peso en toda la placa de cuánto va detrás, cuánto va adelante, porque puede, teniendo en cuenta que en el supuesto de que los motores vayan exactamente igual, a mínimo que esté descompensado el peso en un lado o en otro, puede influir en la programación de los motores y comeduras de tarro para hacerlo que lograr que cuando tenga que ir recto de verdad vaya recto. Luego, por otro lado, todo el algoritmo estaba de control era por PID, tanto para el laberinto como para el sigue líneas, con lo cual es muy importante a la hora de configurar las CAS de los motores buscar unos buenos valores que lo hagan que vaya rápido pero cada vez sea fiable y un sistema estable. Y bueno, ya por último, la vista del robot visto desde arriba. Esto es lo que os decía antes que convendría poner en la otra cara para cambiar el centro de gravedad. Y por otro lado, el cilindro del rodamiento también tengo una recomendación. Una es ponerla aquí delante y otra es poner una en cada esquina para que cuando el peso se vaya sobre esos lados no se pueda no notarse tanto y que mejore los movimientos del robot. Y bueno, con esto ya está todo. Muchas gracias por ver este vídeo y esperamos que os sea de utilidad.